sistema osmomuscular. De parte de él ya hemos estado, una gran parte de él, importante, hemos hablado en relación a la estructura muscular y ósea que se forma a nivel de la cara, ¿verdad? Les había indicado que esta capacidad tan potencial de diferenciación que tienen estas células de la cresta neural, de origen ectodérmico, pero de origen neuroectodérmico, porque en realidad la placa neural es en toda su extensión, tanto a nivel de la formación del tubo neural como estas celulitas que se habían formado a expensas de este origen neurológico en los extremos de la placa neural y que luego se individualizaban cuando se formaba el tubo neural y formaban estas células de la cresta neural, ¿verdad? A lo largo de toda la extensión de esta formación del tubo, encima de ella se ubican estas celulitas. Y a nivel cefálico habíamos dicho que eran aquellas celulitas que migraban, que se desplazaban por orientación molecular a incluirse dentro de cada arco faríngeo que se iba formando. Y dentro de cada uno de estos arcos tenía esa capacidad de diferenciación para formar células que iban a originar musculatura, así como células que iban a originar células cartilaginosas que luego posteriormente iban a diferenciarse a hueso o simplemente a formar células que directamente iban a transformarse en huesos por osificación intramembranosa directa, porque hemos visto que se producen los dos tipos de osificación en la formación de los huesos de la cara. Y ambos, tanto estos que van a dar origen a condroblastos y que luego a condrocitos, así como aquellas células que directamente van a formar a hueso, se originan de estas células de la cresta neural. Claro, a ese nivel ya habíamos visto que cada arco iba a diferenciarse para formar diferentes tipos de musculaturas, así como también diferentes huesos que iban a formar diferentes partes de esta formación de la cara. O sea que en este sistema óseo-muscular ya hemos avanzado una parte de él en entender cómo es que se originan todas las estructuras musculares y esqueléticas que se forman a nivel de la cara y del cuerpo, que son partes que se originan a partir de la formación de estos arcos faríngicos a nivel cefálico. El sistema muscular, entonces, en el resto de extensiones que se tiene desde esta formación de la cara y toda la musculatura que va hacia la parte más caudal, se deriva inicialmente de este mesodermo paraxial osomítico, que habíamos visto que era parte que cuando se llegaba a desarrollar la tercera hoja embrionaria se iba a formar el mesodermo osomítico paraxial, el intermedio y el lateral, ¿verdad? Entonces este mesodermo osomítico, con esta diferenciación posterior en dermátomo, miótomo y esclerótomo, es justamente esa porción del miótomo que se origina de este mesodermo paraxial, para llegar a formar la musculatura. Dije ya, expresado lo que acabo de mencionar, y esta musculatura del cuerpo va a ser originaria a partir de estos miótomos que se encuentran en el mesodermo osomítico paraxial. Y la musculatura de las extremidades aquí participan tanto los miótomos que van a estudiar, así como células musculares que se van a diferenciar del mesodermo somatopleórico. Una cosa es somita y otra cosa es mesodermo somatopleórico, ¿verdad? Que se origina del mesodermo lateral. Este mesodermo lateral que habíamos dicho que se dividía en mesodermo somatopleórico y esplagmopleórico, parte de las células que se encuentran aquí en el somatopleórico van a participar también en la formación de la musculatura a nivel de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Está claro? Y entonces, ¿cómo es esta diferenciación de la musculatura entre la musculatura lisa y estriada? La musculatura lisa, que histológicamente es diferente a la musculatura esquelética, tiene en su mayor parte una formación procedente del mesodermo esplagmopleórico. Hemos dicho que cuando se cierra el endodermo y forma una estructura tubular, que es justamente el tubo digestivo, por encima de él también se plegaba la hoja del mesodermo esplagmopleórico, ¿verdad?
y por fuera de él esta separación del mesodermo lateral que formaba el celoma, que será la formación de la cavidad abdominal donde se desarrolla este tubo digestivo, que tiene esta denominación al principio en toda su extensión. Que luego, a partir de este tubo digestivo, en la parte superior, en esa porción que habíamos visto por detrás, más o menos de la formación de la lengua, decía surco laringotraqueal. Ustedes se fijan, yo les mencioné en la clase, dije, miren, esta es la parte que va a originar el aparato respiratorio. Ese surco laringotraqueal es como un surco inicial, digamos, en el piso de aquella formación que había formado los arcos faringios, pero en la parte posterior se forma a partir del surco un divertículo. Un divertículo que luego va bajando, descendiendo paralelamente a la formación de lo que va a formar el esófago. Un divertículo que desciende y en este descenso formará la continuación de la laringe. La primera porción de este divertículo va a ser la laringe y luego sigue descendiendo ese divertículo para formar la tráquea, y cuando ha llegado a un nivel más bajo, este divertículo se divide en dos divertículos en esta forma, en una división dicotómica. Ese es el inicio del aparato respiratorio, cuyas células de formación de este divertículo son endodérmicas. Y como es parte de ese endodermo que ha sido recubierto por mesodermo esplanocléurico, igualmente en este punto del divertículo, no solo es un tubo revestido de endodermo, sino va a ser recubierto externamente por mesodermo esplanocléurico. Y este divertículo, que se ha dividido luego en dos, a su vez en el lado derecho se va a dividir en tres más. 1, 2, 3. 3 deditos que le salen de la extensión de este divertículo inicial derecho. Y en el lado izquierdo solo en 2. Esos 3, el lado derecho y los 2, el lado izquierdo, serán aquellos que van a formar justamente los bronquios principales del lóbulo derecho. Y a partir de esta primera división en 3 de este lado y luego de 2 en esta, las divisiones sucesivas que se van a presentar y se van a dividir en dos, todas van a ser divisiones dicotómicas. En dos, bronquios principales, bronquiolos de todas sus denominaciones, hasta que finalmente lleguen a formar los alveolos. Todos estos conductos revestidos por este epitelio endodérmico, que va a diferenciarse en diferentes epitelios de ser pseudoestratificados, cilíndricos, cúbicos y planos, hasta finalmente en el alveolo, siempre va a estar recubierto por el mesodermo esplanocléurico. Y este mesodermo esplanocléurico, a su vez, en estas posiciones, como estoy hablando del aparato respiratorio, va a formar también musculatura lisa. ¿Cómo se llama ese músculo liso que envuelve a los bronquiolos? ¿Cómo se llama? Ese musculito que estaba ahí y alrededor de los bronquiolos. ¿Qué se llamaba? Perdón, no te escucho. No era músculo de Reisensen. Músculo de Reisensen es un músculo liso que se origina del mesodermo esplanocléurico, bien a este nivel que estoy hablando del pulmón. Y cuando hablo de aparato digestivo, definitivamente ese mesodermo esplanocléurico que reviste al tubo digestivo en toda su extensión se va a diferenciar en ese cile que conocemos, circular interna y longitudinal externa, que se extiende a todo lo largo del tubo digestivo y que cumple, como sabemos, funciones importantes del peristaltismo a nivel del tubo digestivo. Y no solamente a ese nivel, porque parte de este mesodermo esplanocléurico en el desarrollo también va a envolver aquellos conductos asociados al aparato, al sistema urogenital. Cuando digo urogenital, ya me estoy refiriendo también no solo a la parte renal, sino a la parte genital. Y entonces sabemos que hay una musculatura lisa que envuelve los uréteres, ¿verdad? Lisa. Y sabemos que la musculatura del aparato genital, específicamente cuando hablamos de la mujer, ese útero, que hay las zonas que envuelven, esqueléticas, lisas. Y cuando hablamos del conducto deferente, que también tiene una gruesa capa de musculatura lisa, también se desarrolla a partir de este mesodermo esplanocléurico.
O sea que la musculatura lisa que se encuentra revistiendo diversos órganos, diversas estructuras dentro de nuestro organismo, dentro de estos espacios que se han formado, van a estar formados por musculatura lisa originada del mesodermo esplanocleónico. Pero sabemos que los vasos sanguíneos también tienen una envoltura de musculatura lisa. Y sabemos que estos vasos sanguíneos se encuentran a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, cuando hemos hablado de la arteria cerebral anterior, cuando hablamos de la cerebral media, etcétera, etcétera, cuando hablamos de la basilar. ¿Cuál es el revestimiento de estos vasos? Musculatura lisa. Sin embargo, allí no llegó el mesodermo esplanocleónico para diferenciarse en esta musculatura lisa que se encuentra a este nivel. Sin embargo, no ha llegado esta hoja embrionaria a nivel de los brazos o de las piernas, donde sabemos que hay arterias y que hay venas importantes y que tienen un revestimiento importante de musculatura lisa. Entonces, en aquellos lugares donde no llega la musculatura, esta hoja embrionaria esplanocleónica, es las células mesodérmicas que tienen el potencial de diferenciarse a musculatura lisa en aquel lugar donde está desarrollándose una angiogénesis. Que habíamos dicho, ya les había explicado en una clase cómo es que se formaban los vasos, ¿verdad? Eran conglomerados celulares que luego se vaporizaba en la parte central y que los extremos se iban uniendo para formar los vasos. Las células mesodérmicas que se encuentran por fuera de ellas se diferencian a musculatura lisa para poder revestir externamente de estas, por lo que es arteriovena, de esas fibras que van a envolver a estos vasos sanguíneos. A nivel cerebral, a nivel de los músculos, que también esqueléticos que se forman y tienen una gran irrigación, son las células mesodérmicas que se diferencian a células que van a dar origen a células musculares para dar esta envoltura. Y cuando se van a formar la mesentérica superior o la mesentérica inferior, obviamente será la musculatura originada a partir de esta hoja embrionaria del mesodermo esplanocleónico. ¿Está claro? Entonces, sí tenemos una musculatura esquelética importante, que sí sabemos que se va a formar como una fuente importante de origen el dermátomo, que se había originado de esta división del mesodermo somítico paraxial para formar el dermátomo miótomo y el esclerótomo que va a formar la lámina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Entonces, este miótomo se diferencia en haces importantes, que ya los habíamos visto en la práctica también, donde se dividen en epímeros un haz epimérico y un haz hipomérico. Un haz epimérico que se queda muy pegado a la formación, ya aquí estamos viendo a la vértebra, que serán aquellos músculos extensores de la columna vertebral. En la posición en que se encuentra, si es a nivel cefálico, a nivel del cuello, definitivamente lo que hará es extender el cuello. Si es a nivel más caudal, será quien extienda la columna en la posición donde se encuentra. Y el maso hipomérico que se llega a desarrollar no solamente se queda aquí, sino se extiende hacia la parte anterior en aquella formación ya de cierre en la línea alba del mesodermo somatocleónico, introduciéndose dentro de él las fibras musculares que se han desarrollado y que se están extendiendo hacia la parte anterior, originadas de una masa inicial aquí, que era la parte hipomérica. Y no solamente se extiende hacia aquí, sino algunos haces también se van a quedar en estas posiciones, que justamente serán, por ejemplo, la formación del psoas, que va a ser quien va a extender la columna, la que va a flexionar la columna hacia adelante. Y esta hoja importante, esta masa de células musculares, luego se van a partir en tres masas que van a extenderse una sobre otra para formar las hojas musculares externas, intermedias o medias e internas.
estos tres haces que ustedes ya en esta parte de nivel de tórax, a nivel del abdomen, están pensando, esta parte originará tal músculo, esta otra tal músculo, porque sabemos que aquí existen diversos músculos que van superpuestos unos sobre otros a nivel abdominal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto se origina de la parte hipomérica de esta formación, cuyo origen fue el maso muscular hipomérico. Y la parte anterior, como que se juntan, formando lo que va a ser esta poneurosis, y se desprende otro maso hacia adelante, que formará las columnas del recto más adelante. O también las infoesternales en esta parte anterior del abdomen. La inervación de estos haces musculares lo vamos a estudiar en la próxima clase cuando desarrollamos el sistema nervioso central, cómo es que se origina todo esto, pero ya sabemos que estos nervios, existen haces que se llaman raíz anterior, que emerge del asta anterior de la médula, y luego hay una raíz posterior, que diríamos que es la que se introduce hacia atrás al asta posterior, pero que se origina a partir del ganglio raquídeo, ¿verdad? Y ambos, el que ingresa y el que sale, forman la raíz mixta, de quien se desprenden las ramas anteriores y ramas posteriores, que ya en conjunto ambas serán las que van a inervar los diferentes segmentos y todas las extensiones, cuando sabemos que esta raíz posterior está llevando la sensibilidad hacia la médula y que a través de la raíz anterior estará saliendo la orden de inervación. En este momento específicamente estamos hablando de una orden motora con orden racional para su contracción que se va a desarrollar. Y estos haces van a ser inervados, cada uno de ellos por estos nervios, a las diferentes alturas, en los dermátomos correspondientes, no solo a nivel de la piel, sino igual que en la región específica de inervación de cada nervio que emerge a nivel de la columna vertebral. Entonces, estos derivados de los hipómeros a nivel del cuello y el tórax van a darnos lugar a inserciones importantes de esta musculatura. Nosotros, por ejemplo, en la parte posterior podemos ver a estos haces epiméricos, que son los músculos que se forman en la parte posterior y que serán los extensores. Y hacia aquí adelante, justamente estos tres haces que nosotros habíamos visto cómo se llegan a desarrollar. Los músculos anteriores y laterales del cuello y del tronco se forman de este mesodermo somático, de estos miótomos. Y a nivel del cuello, las hojas musculares se flexionan y van a formar el escaleno y los músculos prevertebrales, que justamente eran estos que permiten la flexión del cuello. Y a nivel del tórax formarán los músculos intercostales, externos, internos y transversos, los infrayoideos y el esternal. Todos estos músculos que se encuentran a este nivel serán los que, como estoy mencionando, y ustedes lo saben también porque han estudiado en anatomía, cuáles son aquellos flexores y cuáles son aquellos extensores. Y a nivel de la pelvis y a nivel abdominal formarán estos tres haces que se han separado inicialmente de estos hipoméricos, estamos viendo los hipoméricos, formarán los músculos oblicuos externos, formarán los internos y los transversos, tanto a nivel del abdomen y el recto abdominal que se encuentra aquí adelante, como esa separación que habíamos visto. Asimismo, el cuadrado lumbar y el psoas y el piramidal, que se van a ubicar aquí por delante del cuerpo vertebral, que justamente van a sumarse a permitir la flexión de la columna vertebral a ese nivel. A nivel pélvico, forman los músculos del diafragma pélvico, estos que cierran completamente la apertura de la pelvis y que están formados por el elevador del ano, el crucigio, el esfínter anal externo e interno y el uretral músculo. Ya habíamos visto la importancia de este músculo y la importancia de hacer justamente esa episiotomía cuando la mujer va a dar a luz, porque estos músculos cumplen un rol tan importante de sostén, y ustedes han visto cuando han hecho anatomía, que no es cualquier musculito, ¿verdad? Son músculos bastante ensanchados que van a sostener todo lo que está en el abdomen. Es verdad que todos nuestros órganos no están libres así en la cavidad, sino hay mesos que los están sosteniendo, pero sobre todo nosotras las mujeres,
donde todos estos músculos y todos los tejidos se van atrofiando por la deficiencia hormonal y todo lo que estaba firme empieza a hacerse laxo, suelto, y si es una P del músculo que no está bien, fácilmente todos los órganos van a hacer lo que sucede en lo que se llama el prolazo genital o la incontinencia urinaria. Por eso yo quiero meterles en su cerebro y ojalá que lo haya logrado la importancia de hacer esa episiotomía aún en el tercer parto de esa mujer, aún en el cuarto parto de esa mujer, y no simplemente decir que puje, ahí es el cuarto y puje. Nuestra pelvis es así, la cabeza le ves así, por más que la mujer haya tenido su cuarto hijo, igual ese músculo se va a dañar si es que sale sin haber hecho esta amplitud de esta cavidad para que pueda emerger. Entonces piensen bien cuando estén atendiendo. Es difícil coser, muy difícil, pero piensen en esa mujer. Podría ser su madre, o su hermana, o ustedes mismas. Y en el caso de los varones, piensen que puede ser su esposa, o su mamá, o su hermano. Es a quienes queremos y amamos, ¿verdad? La inervación que he mencionado está dada por esta raíz mixta que se ha dado de la fusión tanto de la raíz anterior como de la raíz posterior. En la práctica, ustedes van a encontrar el microscopio justamente de estas raíces, recordar, extrapolar lo que han hecho en anatomía, en neuroanatomía, aquí más bonito porque ahí en anatomía ellos van a estar buscando a ver dónde está la raíz mixta, dónde está, ¿verdad? También aquí en la lámina la van a ubicar también y van a reforzar aquello que han aprendido en anatomía, en neuroanatomía, al ubicar la posición exacta como yo estoy mostrándoles aquí, igual se va a ver en la lámina. Claro, pero no tan fácil, ¿no? Entonces hay que ir buscándola, ubicándola, porque no está continua, sino a veces está entrecortada y por la posición anatómica nos ubicamos en poder determinarlas. Y serán responsables de la inervación de todos estos segmentos en la inervación esquelética que es necesaria para su funcionamiento y su contracción. Tanto de los músculos epiméricos con las raíces o las ramas posteriores, que también ya son mixtas, hacia atrás para inervar toda esta musculatura que será responsable de la extensión de la columna vertebral. ¿Cómo se desarrollan las extremidades superiores? Ya lo hemos estado viendo, ya lo han visto ustedes en sus laminitas en la práctica, como se habían desarrollado con unas aletitas, ¿verdad? Ya lo han visto. Entonces, ¿quiénes participan en la parte muscular de la formación? Nosotros sabemos que estos miótomos, estos somitas, se extienden desde la parte occipital hasta la parte caudal. Y en esta extensión lo que vamos a ver que existen unos miótomos occipitales que según unos autores dicen que son los responsables de la formación de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos del ojo? O mayor o menor, que también se llama así, ¿verdad? Esos músculos extrínsecos del ojo no tienen un origen a nivel de los arcos faríngeos, sino se originan a partir de los 4 miótomos occipitales que se han desarrollado inicialmente, según algunos autores. Y otros autores dicen que estos músculos se derivan de esa placa cardiogénica que yo había explicado al principio, cuando hablamos del proceso notocordaal que ascendía hacia la parte cefálica y que era detenida por esta placa formada por células mesodérmicas, ¿se acuerdan? Y que no, su límite de crecimiento no era la membrana bucofaríngea la que se encontraba por encima, sino era esta plaquita de células mesodérmicas. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Miren, primera fase, hace un mes, menos de un mes. Esa plaquita, algunos autores dicen que serían esas células mesodérmicas las que dan origen a esta musculatura. Pero para nosotros, para lo que yo les voy a preguntar, tal vez sobre esta parte, va a ser que vamos a recordar que estos músculos extrínsecos del ojo se forman a partir de los 4 miótomos occipitales, de los 4 primeros
miótomos cervicales. ¿Está claro? Esa musculatura se va a derivar de aquí. Y los siguientes van a participar en la formación de la musculatura concerniente al cuello, la parte más caudal. Y los miembros superiores se van a derivar, específicamente cuando hablamos del miembro superior, de los 4 miótomos cervicales finales y de los dos, además del otro miótomo cervical, porque son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miótomos cervicales, y de los primeros torácicos. Pero esta musculatura que ustedes ven aquí va a dar origen a musculaturas dentro del brazo que tienen la responsabilidad de flexionar y también de extender el miembro, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros músculos que flexionan el brazo? Desde el hombro. En el hombro, ¿cuáles son los que flexionan? ¿Quiénes hacen esto? El brazo está así. ¿Quién hace esto? El deltoides flexiona. ¿O izquierdo? Ay, qué rico. Voy a preguntar en el examen cositas de anatomía. ¿Y quién flexiona el brazo sobre el antebrazo sobre el brazo y quién lo extiende? ¿Qué musculatura? Repasito, ¿eh? Repasito. Y entonces estos músculos, miren, tercero, cuarto, quinto y sexto, miótomo cervical, serán los músculos que se van a ubicar a este nivel y serán los músculos extensores de la extremidad. Estos cuatro cervicales, o sea, serían el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Músculos extensores. Y los músculos quinto y sexto cervical y primero y segundo torácico serán los músculos flexores que van a extenderse dentro de este desarrollo de la aletita que se está formando para la formación del miembro superior. Esos músculos que se van a formar y que específicamente a nivel nervioso también van a inervar esa porción de músculos que se están formando y que van a ser extensores. Así como estos nervios que van a inervar esta porción y que va a dar la orden que esos van a ser flexores. Y la posición de cómo se desplazan estas fibras, estas células musculares que se van a diferenciar en la formación de los músculos del miembro superior, del hombro y todos ellos que van a participar en esta musculatura, tiene esa orden molecular de saber cuáles van a ser extensores y cuáles van a ser flexores. O sea, aquello que habíamos dicho que qué fea la embriología molecular, no es fea, porque es la que nos organiza todo. Y va a ser cómo es que este desarrollo de la aleta, que estamos viendo que había salido solo como una aletita chiquitita y que luego va a ir extendiéndose, creciendo en longitud, ¿cuál va a ser la posición final de que esta cara de la palma de la mano esté ubicándose así en esta posición hacia nuestro cuerpo? ¿Y por qué esto no está así como posición normal? ¿Por qué el índice está hacia adelante y por qué el índice no está hacia atrás? O sea, la formación del plano de la mano está orientada por estas proteínas moleculares que van a orientar perfectamente la posición, la orientación, el eje de este miembro superior y también del miembro inferior, cuando me refiero a miembros inferiores. ¿Por qué el pie no está, en vez de estar así, por qué no está hacia atrás? ¿Y por qué está hacia adelante en posición a la cara? Todo eso es orientación molecular. No es porque simplemente sucedió, sino que aquí hay una orientación en los genes que traducidos en estas proteínas moleculares orientan perfectamente las posiciones correctas. Y entonces esta musculatura va a empezar a ubicarse dentro de esta aleta que está formando justamente la aleta del desarrollo del miembro superior, conformada por músculos que provienen de los miótomos y que se están extendiendo y que ahí se va a sumar, lo que había mencionado, fibras también musculares del mesodermo subcondropleurático para hacer mucho más fortalecida el desarrollo de esta musculatura a ese nivel. Y entonces, estoy hablando de musculatura procedente de los miótomos, pero el miembro superior no solamente está conformado por musculatura, sino también por estructura ósea. Y la estructura ósea
cuando se está formando esta aletita, que está orientada por un ensanchamiento de esta porción de la formación de la aleta, que se llama la cresta ectodérmica apical, así se llama, cresta apical ectodérmica también, o CAE, es la que orienta molecularmente a la extensión de esta yema para formar el miembro superior. Y en el interior de él existen células del mesodermo somatopleurico. Y estas células del mesodermo somatopleurico empiezan a diferenciarse para formar musculatura, no solamente adicionar fibras musculares que son importantes, sino además la formación de la estructura ósea, que en este momento tiene un origen cartilaginoso. O sea, las células mesodérmicas del mesodermo somatopleurico se diferencian a formar osteoblastos, mejor diríamos condroblastos inicialmente, para formar los moldes que van a desarrollar estos huesecillos posteriormente. Aquí, omóplato, húmero, cúbito y radio, y miren los huesecitos, los cartílagos que van a formar los huesecitos de la mano, que ya empiezan a formarse. Y de acuerdo a la posición, aquí se irán desplazando estos miótomos para formar los músculos en esta porción extensora, y en esta parte a diferenciarse estas fibras que están migrando, que se están desplazando de los miótomos correspondientes a ese nivel para desarrollar la musculatura dentro del interior de esta yema del miembro superior que se está formando. ¿Está claro? Entonces la estructura ósea que va a derivarse en la ósea, que en este momento es cartilaginosa, se forma del mesodermo somatopleurico. Y la musculatura proviene del mesodermo, también es el mesodermo somítico, o sea, de esta tercera hoja embrionaria que llegamos a ver cómo se formó, para formar esta que va desplazándose en el interior de la yema para poder ya desarrollar y formar esta musculatura. ¿Está claro? ¿Sí? No está nada difícil, esta parte es bastante sencilla. Y entonces, dentro de esa yema que va creciendo y ensanchándose, paralelamente, como habíamos visto en la morfología externa, en la fase pasada, iba creciendo esa yema, primero se formaba el antebrazo, después vimos cómo se iba formando el antebrazo, ¿verdad? Esas manitos que iban, ese miembro superior que iba creciendo. En la parte distal dijimos que no es que los dedos crecen, sino que la paletita está conformada interiormente con el desarrollo de estos cartílagos que van a formar los huesos de los dedos y también específicamente de la mano, con estos huesitos, y que este CAE, la cresta apical ectodérmica, que se encuentra en esta parte distal formada por ectodermo, que es la que orienta, la que dirige, la que extiende, muy importante, las proteínas moleculares a este nivel, que son la proteína morfogenética 2, 4 y 7, y el MSX1, son muy importantes molecularmente para el desarrollo de estos miembros superiores, específicamente a nivel de la mano. Y luego que se produce esto, se retrae el CAE, permitiendo que ya no siga desarrollándose, y en este momento ya empieza a haber apoptosis que va a permitir la separación de los dedos, y de esta manera se individualiza cada uno de los dedos luego que se formó la lengua. Nosotros vemos a la pata del pato, vemos esa membrana que está uniendo todos los dedos, ¿verdad? Diríamos que las manos del niño en su formación sería exactamente igual. Que dentro de cada una de ellas están todos los huesecillos, los tendones, los músculos que revisten a cada porción, y lo único que va a hacer es como que nosotros hiciésemos una incisión de esas membranas de la pata del pato para individualizar sus dedos. Eso es lo que suele suceder. Igual que en el pollo tampoco no tiene todos sus deditos totalmente separados, hay una membrana en la parte baja, como que en el pollo hay una apoptosis no completa, y evidentemente en el pato no hay apoptosis, pero nosotros sí, la apoptosis es completa, individualizando perfectamente bien los dedos de las manos, tanto de las manos como de los pies. Y esta musculatura que habíamos visto, miren, los 4 primeros miótomos cervicales, que se han ubicado alrededor de la formación del ojo, y que habíamos dicho que era quien iba a originar estos músculos extrínsecos del ojo.
Y vimos dentro de los arcos faríngeos todas estas musculaturas que iban a desarrollar la musculatura de la cara, tanto de la expresión como de la masticación. Y luego venían todos estos somitas que se extienden a lo largo de toda la extensión del embrión, por los lados de toda la columna vertebral que se llegan a formar y que luego se van a, primero como somitas, y que luego se fragmentan en estos dos haces como músculos epiméricos y músculos hipoméricos. Y luego estos haces que van extendiéndose tanto en la pared abdominal y torácica, en toda su circunferencia, formando toda esta musculatura de protección también y de motilidad que reviste todo nuestro cuerpo, además de ir orientándose y extendiéndose dentro de cada una de la formación de estas extremidades, ¿no? Como habíamos visto. Y también veíamos que estos miótomos a nivel cervical iban a formar lo que va a ser el trapecio y el esternocleidomastoideo, la parte superior a nivel del cuello. Aquí vemos cómo se van formando todos los haces individualmente. Y ustedes los van a repasar muy bien. Para el examen, recuerda que todo lo que les diga que les va a preguntar se les pregunta. En el primer examen ha habido bastante de preguntas de biología celular y muy bien han contestado muchos. Ustedes han visto las calificaciones, como que otros no me han creído y no han repasado. Créanme, yo no miento, siempre digo la verdad. Así que por favor, créanme que les voy a preguntar, lean, denle un repasito. Y cuando hoy repasen esa musculatura así, nunca más se van a olvidar. Cuando uno lee algo que lo leyó antes y lo vuelve a leer después, aprendido para toda la vida. Ya no van a necesitar esa parte de poder realizar para el examen del ENAM. Más que lo van a poder hacer. ¿Por qué tiempo van a repasar en ese momento del próximo año? ¿Cómo estarán los chicos del internado en este momento? Octubre. Empezando octubre. Más o menos a mediados de noviembre, tercera semana de noviembre, les viene su examen de alemán. ¿Cómo creen que están? Deben estar que se les hace así el corazón. Deben estar espantados. Ya saben ellos que si no aprueban ese examen, no van a poder colegiar. Entonces no tiene por qué estar así como ellos en ese momento, cuando ya desde ahora empiezan a leer y repasar y van a ir todos fresh a ese examen. Miren cómo se dividió estos musculitos aquí para formar los músculos intrínsecos del cuello. Y aquí toda esta separación de haces que van formando los diversos músculos que revisten todo nuestro cuerpo, incorporándose a todo esto que ustedes han estudiado en anatomía y que saben cómo quiénes están ubicados en determinada porción. Ahora están entendiendo mejor todo eso, de dónde procedían, y van a entender mejor cuando saben que ese músculo es hipomérico y van a saber que ese músculo es flexor y que el otro era extensor, ¿no? Y así lo van a entender mejor y lo van a recordar mejor. ¿Alguna pregunta sobre músculos? ¿Hay preguntitas? ¿Sí está entendido? A mí lo que me importa aquí en este momento es que entiendan, porque luego cuando lean su libro y lo han entendido, fácilmente van a poder recordar lo que estoy explicando. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrolla el sistema óseo. Que ya hemos estado conversando, ustedes no me querían contestar cuando les preguntaba sobre los tipos de osificación. Pero ahora ya lo creo que ya han recordado mejor, ya saben cuáles son estos tipos de osificación. Y es justamente cuando yo creo que esa parte de la histología, cuando hablaban sobre tipos de osificación, en realidad era más embriología que de histología, ¿no? Cómo se originaban esos huesos. Ahí simplemente debieran estudiar en histología cómo es un hueso, hueso plano, cómo es una osificación directa, indirecta, cómo es, ¿no? Pero aquí lo entendemos mejor y sabemos que todos los huesos de nuestro cuerpo tienen 4 formas de osificación. ¿Cuáles son? Directa o intramembranosa. Indirecta o endocondral. Marginali, metaplásica.
Esos son los 4 tipos de osificación que existen. Y entonces sabemos, por ejemplo, que los huesos planos, que se encuentran en diversas partes de nuestro cuerpo, tienen una osificación. Los huesos planos, ¿qué tipo de osificación tienen? Vamos a ver, Gina, ¿por qué tipo de osificación? Directa o intramembranosa. Los huesos largos y los huesos, digamos, que tienen esa forma alargada, tienen una osificación directa. Entonces, esos son los tipos de osificación. Y cuando hablamos de osificación directa o intramembranosa, que forman justo estos huesos planos, en realidad todos van a tener molecularmente tener esa información de diferenciación. En el caso de la intramembranosa, siempre va a haber un tejido mesenquimal. Un tejido mesenquimal que va a permitir una diferenciación, hacerse un mesénquima condensado. Pero que está todo desordenado y laxo y flojo, empieza a ordenarse, a juntarse más las células. Y estas celulitas que están organizándose perfectamente bien, luego van a ser separadas o individualizadas por fibras. O sea, como que aquí se ha condensado, entonces aquí alrededor le forma una fibra como un revestimiento, como una capsulita. Y luego en el interior de la parte central, estas células se diferencian a formar osteoblastos, que serían aquellas células que van a origen a los osteocitos. Y estos osteoblastos empiezan a producir una sustancia que se llama la sustancia osteoide. Cuando ustedes han visto en las láminas tiene un color un poco moradito, que es un poco más firme. Y dentro de él van quedándose atrapadas algunas células de esta división celular para formar lo que van a ser los osteocitos. Y estos osteocitos también tienen la capacidad de producir una serie de sustancias que luego van a permitir la calcificación de estos segmentos, formando lo que va a ser el hueso plano, ¿no? Generalmente. Y está directamente de osteoblasto a convertirse en hueso, es lo que es una osificación intramembranosa, que será la que va a dar origen a la formación de los huesos planos. Y entonces, luego que sigue evolucionando perfectamente bien, esta era la capita que reviste o que remarca la formación de él. Y nosotros tenemos aquí que los osteoblastos siguen formándose, y aquí hay un osteoclasto que sabemos cuál era la función del osteoblasto. Resorción ósea. ¿Y para qué resorción ósea? Para captar calcio. Para obtener calcio de esos huesos que están llenos de calcio, ¿verdad? Cuando se requiere a nivel de todas las funciones celulares este elemento que es el calcio. Y entonces se va formando los osteocitos, van acomodándose, pero lo importante de los huesos planos es que tiene grandes áreas de espacios internamente, y esta es una capacidad importante de una mejor irrigación, de una capacidad que permite un intercambio, y justamente son los huesos planos los que a nivel de la pelvis, que es el lugar más importante, pueden dar origen a las células de la sangre. Y de esa manera se forma un hueso plano, no es compacto, el hueso plano no es compacto, hay un espacio entre las capas estas que son muy importantes como se mencionaba. Y la histogénesis para la formación de la osificación endocondral o indirecta, al principio es igual, células mesenquimatosas, pero estas células mesenquimatosas no se diferencian a osteoblastos, sino a condroblastos. Y estos condroblastos van a ser los que van a formar justamente un tejido importante más formado, como ustedes están viendo en sus laminitas que ya están viendo diversas partes de tejido, originariamente de formación de tejido cartilaginoso, ¿verdad? Donde se puede remarcar perfectamente, y eso es uno de los tejidos que ustedes deben reconocer ahora en la práctica, en sus láminas de ahora. Tienen que aprender a reconocer bien tejido nervioso, ganglios nerviosos, músculos cortados longitudinalmente y transversalmente, y cartílago. Esos son los 3 tipos o los 4 tipos de tejidos que ustedes en este momento deben reconocer, porque eso les va a ayudar a ustedes a poder hacer su examen práctico bien. Yo al menos soy bien malosa con los chicos de mi grupo, que les voy a poner un músculo cortado transversalmente así redondito, y seguro me van a poner ganglio. Yo les estoy diciendo.
Reconozcan, aprendan a reconocer. ¿Hay alguno de mi grupo aquí? Allá. Ya, mira, te estoy diciendo, que pobrecita, mentira. Pero tienen que aprender porque eso es importante. Porque si no van a errar ustedes en contestar cosas que no son ciertas. Entonces, busquen bien, diferencien bien los sentidos para que no tengan ese problema. Y entonces estos controplastos van a originar un molde importante de cartílago que va a estar desarrollándose, formándose en una forma organizada, que será los moldes para que se pueda producir esta osificación. Se desarrolla muy bien el molde, aquí está todo flojo y ya se organiza mejor. Siempre va a haber fibras que remarquen la formación y empieza este proceso que ustedes no han visto en su histología, de esta lámina, que aquí se forma la línea de erosión y empieza a haber calcificaciones en la parte central. Se organiza aquí las células de los condrocitos en una parte ordenada que se llama la capa ciliada, ¿se acuerdan? Y aquí es un poco más laxo. Esto es muy importante porque justamente la osificación de este tipo de huesos que se van a formar se originan en la parte central y que luego se van extendiendo hacia la parte de las partes laterales o de los ápex de cada extremo, pero que es muy importante que se mantengan así. Se pueden ir calcificando progresivamente porque tiene que suceder. El cartílago le da firmeza a este feto que va a nacer, definitivamente. Porque si no sucediese esto, el niño nace a los 9 meses y es una mal agua que está todo y la cara se le hace así, para aquí se le jala. No, tiene una estructura firme que está formada específicamente por este tipo de huesos que están organizando y armónicamente la formación, que no está totalmente calcificado, porque si no, nadie nace de 50 centímetros y ya nadie se dice que daría con 50 centímetros. Y sin embargo, van creciendo y la cabeza va creciendo de todas maneras y los miembros superiores van creciendo y todo va creciendo a lo largo de todo el tiempo. Las mujeres hasta que les viene la primera menstruación y de ahí poquito más, y los varones pues se sabe que ahora ellos pueden crecer incluso hasta los 25 años de edad. Pero ¿cómo sabemos de esto? Vamos a saber justamente por este cartílago de crecimiento que tenemos al momento de que se evalúa. ¿Y cuándo es que se evalúa en realidad? Se evalúa cuando ese chico de 14, de 13 años estaba más chato que la prima que tiene 12, ¿no? Y la mamá de los dice, oye, mi hijo no crece y tu hija ya está tan grandota. Y ese es un tipo de dificultad para nosotras, que somos más grandes que nosotros en nuestra edad. Yo recuerdo claramente que tengo un primo que ahorita le llego acá, pero somos casi de la misma edad, que nació el 16 de julio y yo el 25, y entonces yo pues era grande, ¿no? Y después, ahora le llego. Si le digo en algún momento yo fui más grande que vos, es que no me estés diciendo petiza, y él siempre me mira así sobre el hombro, porque es enorme. Pero nosotros crecemos más antes que ellos, pero ellos siguen creciendo hasta los 25 años de edad. Y entonces este cartílago, hay muchas mamás que se preocupan que su hijo no crece y lo que se hace es solicitar una radiografía para ver el cartílago de crecimiento a nivel aquí de este hueso del cúbito o del radio, generalmente es del radio. Y se ve si es que hay cartílago, ¿no? Entonces, si hay cartílago, la señora no se preocupe que su hijo va a crecer. Pero para acelerar más su crecimiento, le preguntamos, señora, ¿y a qué hora duerme su hijo? Bueno, mi hijo duerme a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Pero tiene clases a las 5, lo levanto a las 6, no quiere levantarse. Y está ahí con su tablet y no quiere, ¿no? Mamás que hoy día permiten que los hijos hagan lo que les da la gana. Y entonces, la primera cosa que se tiene que indicar es que ese niño empiece a dormir a las 8 de la noche. Porque la hormona del crecimiento se libera en la noche, más o menos entre las 10, 11 y 12 de la noche. Y para que se libere, tiene que ese cuerpo estar dormido. Si no está dormido, no se libera. Entonces el chico tiene que dormir a las 8 de la noche para que pueda crecer. Y otra cosa que se les da también, se les indica es que le den zinc. Y otra cosa que se da y que no lo están dando es una droga que se utiliza para la presión alta, que no tampoco ya nos está vendiendo mucho, que es el capapesano.
Pero si es que estas cosas no llegan a funcionar, hoy en día, en nuestro medio, ya existe la seguridad de poder usar hormona del crecimiento, que antes no se hacía. Hace algunos años se tenía mucho, porque en realidad hay que usarla, pero con mucho control, con muchísimo control, porque puede desencadenar alteraciones a nivel del metabolismo del azúcar, llevar a elevarlas, de ser insulinas elevadas, o sea, una serie de cosas, y también antecedentes de cáncer en la familia que se tienen que evaluar. O sea, controles bien, y uno con esta hormona de crecimiento de adición correcta puede llegar a crecer más de lo que pudo haber crecido sin estos apoyos que se dan, ¿no? Entonces, este cartílago va a seguir creciendo, aún después de haber nacido el niño, para dar el tamaño definitivo ya de ese producto, de ese niño que ha nacido. Sabemos, así más o menos, con un más menos 5, a veces un poco más, que el tamaño del niño al momento, el que va a alcanzar definitivamente, es el doble del que obtuvo cuando el niño tenía 2 años de edad. O sea, si le medimos a un chiquito a los 2 años de edad y mide 90 centímetros, ese niño va a terminar creciendo en su vida futura, sería un 1,80 m, pero con más o menos 5, pues 1,75 o 1,85. Si midió 75, medirá pues 1,50. Si midió 80, medirá 1,60. ¿No? Está establecido de esa manera, pero no es una cosa exacta, pero sí más o menos orienta a que va a poder tener ese tamaño. Y si vemos que este chiquito pues tiene 75, ahí por ejemplo hay que estar observando en ese niño cómo va su cartílago de crecimiento, si es bueno que se pueda inducir con hormonas que pueda crecer más en realidad de lo que tiene, ¿no? Claro que hay que ver también a los papás, pues de qué tamaño son los papás, de qué tamaño son los abuelos. Quieren que mida 1,80 y el papá mide 1,50. Es un poco difícil. Entonces, esto va creciendo hasta que finalmente aquí está el cartílago de crecimiento, que eso es lo que se evalúa en este niño en la radiografía para que pueda visualizarse si es que va a poder crecer más o ya no, cuando esto ya no existe. A veces las mamás el hijo ya tiene como 17 años, dicen, mi hijo se ha quedado chato, quiero hacer algo, pero ya su cartílago de repente ya no lo tiene. No se puede dar. En esas circunstancias no se puede dar hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento lo que va a hacer es que crezcan las partes blandas. Es como aquella tumoración que produce hormona de crecimiento en una persona adulta y produce, ¿cómo se llama esa enfermedad? Ese cuadro que se produce, la clínica. Entonces tiene que evaluar todos estos estudios para poder determinar finalmente que este tipo de osificación se da en los huesos largos y que determina en el crecimiento el tamaño que va a adquirir ese producto. Y va creciendo, sigue creciendo mientras haya cartílago de crecimiento. ¿Cómo se forma la columna vertebral? Ya había mencionado que ese mesodermo sunítico paraxial se dividía en 3 porciones, ¿verdad? Dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y ya hemos visto, y se los he dicho en algún momento, y voy a repetir cuando hagamos piel, que ese dermátomo migra todas estas celulitas de esta porción de tejido diferenciado a ubicarse exactamente por debajo del ectodermo en toda la superficie del cuerpo para formar lo que va a ser la dermis. El miótomo acabamos de ver y el esclerótomo se desplaza hacia la parte central para formar la vértebra. O sea que el esclerótomo es responsable de la formación de las vértebras que forman la columna vertebral. ¿Y cómo es esto? Tenemos en la parte central el notocordo, ¿verdad? Que había separado incluso la formación de esta tercera hoja embrionaria en mesodermos a ambos lados. Y este esclerótomo que se va a ubicar y va a formarse, miren, este es un esclerótomo correspondiente a un miótomo, a un mesodermo sonítico. ¿Se acuerdan que los somitas iban separados como daditos y que se veían, se visualizaban? Esto justamente corresponde a uno de ellos. Y aquí se separan 2 porciones por la mitad, una superior y una inferior. Una superior más densa y una inferior menos densa. Luego se parten por la mitad y van desplazándose la inferior hacia abajo y la superior hacia arriba y se llegan a juntar formando un dado exactamente igual, pero con una porción del superior y con una porción del inferior. En ambos lados.
En esta ubicación tenemos al miótomo ubicado exactamente frente a este esclerótomo. ¿Recuerdan los daditos? Los daditos tienen tres partes: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Entonces este miótomo está justo frente a este esclerótomo. Y separados entre ellos esta arteria intersegmentaria, que es una rama de la aorta dorsal. Aquí igual. Pero cuando se llegan a separar en ambos lados, ya el miótomo está ubicándose en este espacio, cerrando este espacio, aquí, aquí, y la arteria intersegmentaria queda a parar justo frente a la unión de los dos esclerótomos que se han fusionado. Esto sucede a ambos lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Luego sucede que se fusionan estos esclerótomos que se han formado en la línea media. Una de un lado y la otra del lado se van fusionando. Y parten, seccionan a esta notocorda que estuvo separándose, que fue aquel tejido que no es oso, sino es como una gelatina, es un tejido suave, que ha sido fragmentado, seccionado por el desplazamiento de ambos esclerótomos en la línea media. Y esta notocorda queda aquí en estos espacios donde las fibras mesodérmicas, que también se encuentran ahí, que forman el tejido conectivo, se van ubicando en esta posición, van rellenando esta posición para formar el disco intervertebral, que es un tejido fibroso importante, y en el medio de él, como un tejido laxo, muy fino, va a poder seguir manteniendo a la notocorda. Y ese rezago de la notocorda es lo que se ve hasta ahora en una persona adulta, que es esa partecita que cuando nosotros nos cascamos nuestros huesitos de las costillas ahí, nos damos una parrilla y partimos, encontramos como una flemita al centro de las vértebras, ¿sí? Ya ustedes son cascahuesos que no me ven aquí, que nunca se han dado cuenta de eso, que es una cosa suavecita. Esa cosa suavecita es este rezago de la notocorda que queda al centro del disco intervertebral que se ha llegado a formar. Entonces la vértebra tiene 4 porciones que van a conformar el cuerpo de la vértebra. Son 4. Una, dos, y en conjunto forman estas 4 porciones. De la formación anormal de estas vértebras, de pronto que no se haya llegado a separar, entonces va a haber una fusión de cuerpos vertebrales. Fusión. O puede ser que en este desplazamiento no haya habido una buena irrigación de este segmento y este segmento muera. Entonces, la vértebra está bien de este lado y del otro lado no. ¿Y cómo estará formada la vértebra? No así, sino así. ¿Qué patología podrá verse si una vértebra tiene esta forma? ¿Perdón? ¿Y qué desviación? Escoliosis, con la cual algunas personas nacen. ¿Puede producirse escoliosis después de que uno ha tenido la columna vertebral perfecta? Obvio. Por ejemplo, tuberculosis, que destruye esta parte de la vértebra y la otra está bien, entonces la vértebra se convierte así. O sea que no necesariamente uno puede nacer con estas malformaciones, sino que pueden producirse después a lo largo del tiempo. Y entonces nosotros tenemos lo que acabo de mencionar. Miren, esta es la notocorda, cómo se van separando y forman este disco intervertebral con el núcleo pulposo, que es lo que se forma. El núcleo pulposo justamente es el rezago de la notocorda, ¿no?, que se ha llegado a formar. Y estas separaciones son muy importantes porque justamente a partir de estas separaciones le abre camino a la emergencia de los nervios que van a salir y que van a tener la responsabilidad de inervar toda la musculatura que está por fuera, no solamente estas que están próximas a él, sino el resto de estructuras que tienen que formar luego que haya emergido estos nervios, ¿no? Y de esa manera se forman las vértebras, pero a nivel del cuerpo vertebral. Y el cuerpo, la vértebra no solo está conformada por el cuerpo vertebral, sino también por otros elementos, como son los arcos neurales, que también se forman a partir de estas células del esclerótomo, por si acaso, y que se extienden hacia la parte posterior para formar las apófisis espinosas, y que se extienden a ambos lados aquí para formar las apófisis transversas.
Estos son los arcos neurales que ustedes lo han visto ya en la práctica. Y se fusionarán a ellos estas costillas que vienen de ambos lados para unirse perfectamente y hacer casi solo una estructura que tiene la responsabilidad de proteger aquí a la médula espinal que va desarrollándose dentro de este espacio. ¿Está claro? Y así se forman las vértebras. Y las vértebras definitivas entonces tienen un origen de un esclerótomo del occipital cuarto y el primero para esta base occipital, y así sucesivamente serán dos que forman cada una de las vértebras a lo largo de toda la extensión, desde las cervicales, torácicas y lumbares y coxígenes, que luego, como sabemos, se llegan a fusionar. Y este desarrollo de los huesos en las extremidades superiores, que ya habíamos mencionado, es a partir del mesodermo somatoteo, que se diferencia para desarrollar una osificación indirecta en la formación de estos cartílagos, que serán los que van a dar definitivamente a la estructura ósea posteriormente en su calcificación. Y aquí cómo se van formando justamente los huesos de la mano y también de los dedos como una aletina, como habíamos mencionado. Todos esta estructura ósea del miembro superior se origina del mesodermo somatoteo, así como también la estructura ósea de toda la familia costal, de todos los demás huesos que revisten nuestra cavidad torácica y abdominal, se originan del mesodermo somatoteo. Solo en la columna vertebral se deriva del esclerótomo, pero lo demás del mesodermo somatoteo. ¿Cómo se forma el esternón? Se van a formar dos condensaciones mesenquimales por delante de la formación justamente de las vértebras, y además otros centros importantes que son justamente estos mazos a este nivel superior, que serán responsables de la formación del manubrio, luego que estas condensaciones se aproximen en la línea media, se junten aquí justamente para formar lo que va a ser el manubrio, y luego se juntan también estos mazos mesenquimales en la línea media para formar ya en forma definitiva el esternón con esta apófisis sifoides en la parte caudal. Puede ser que esto, como todos nosotros, se ha desarrollado bien, pero a veces no llega a fusionarse perfectamente bien y queda abierto en este estadio ese esternón en algunos recién nacidos. Y se evidencia claramente cuando esto sucede porque vemos que ese niñito que ha nacido está en su corazón. O sea, vemos el latido, el funcionamiento del corazón a través de la piel, y cuando hacemos la evaluación, está todo blandito y no tiene este recubrimiento, y esto ha sido fraccionado en la mitad. Aquí no hay que vamos a jalar y con unos alambres especiales vamos a cerrar, imposible. Lo que se hace es colocar una placa de platino que cubre toda esta parte, porque ustedes saben la importancia de ese esternón y de las costillas en la protección de estos órganos tan importantes como son el corazón y el pulmón, ¿no? Y aquí hablamos, cuando sucede esto, de ectopía cardíaca, cuando no ha habido el cierre de estas paredes, de esta unión de estas condensaciones que tiene el esternón, y se produce lo que se llama la ectopía cardíaca, que tiene que ser solucionada con esta adición de este material que es importante para formar esta caja de revestimiento de protección para estos órganos. Y entonces, como les dije hace un momento, el niño del recién nacido no nace como una malagua, definitivamente no nace así. Va a haber cartílagos que ya están formados, que son más firmes, así como que ya empieza a haber osificación de algunos huesos que van, por ejemplo, a nivel de la cabeza, o el malar, o el maxilar, que ya se está formando y que empieza a calcificarse en algunos segmentos para dar firmeza. Como también el húmero, el cúbito y el radio, que ya se empiezan a desarrollar, igual que en la nivel de la pelvis y los miembros inferiores. Progresivamente en ese desarrollo va formándose, ya calcificándose las partes centrales de los huesos de la calota por osificación intramembranosa o por osificación marginal. Maxilar es uno de los huesos
que más prontamente empieza a calcificarse en su mayor extensión, formado por esta osificación marginal. Igual que las costillas o el omóplato, la clavícula o parte incluso de los dedos, igualmente la pelvis va viendo extensiones más grandes ya de calcificaciones definitivas en sus partes centrales. Ojo, no estoy diciendo que todo el hueso se calcifique, porque va a haber segmentos en las partes periféricas que van a seguir permitiendo el crecimiento de ese niño, aún, como hemos dicho, las mujeres con mayor frecuencia hasta la primera menstruación. Después de la primera menstruación que tenga la mujer, definitivamente ya crecerá máximo. Excepcionalmente puede haber mujeres que sigan creciendo, excepcionalmente. Pero lo común es que después de que ha menstruado, lo más que va a crecer es 5 centímetros, ya no más. Pero en cambio los varones sí pueden seguir creciendo. Y como resultado de todo lo normal que he ido mencionando, desde la formación de aquello, de esto, músculo, todo, empiezan a haber una serie de alteraciones que se han debido a varias causas. De pronto que genéticamente la parte molecular no ha habido una orientación correcta. De pronto que no ha habido un desplazamiento correcto de las células. Por ejemplo, cuando la semana pasada les hablaba del síndrome del primer arco de Treacher-Collins o de Robin, ¿qué ha pasado allí? ¿Por qué no le ha crecido bien el maxilar inferior? ¿Por qué? Que está asociado a una malformación del primer arco faríngeo. ¿Qué habrá pasado para que no se forme bien? Lo usual es que en este sitio, en estos casos, no ha habido una buena motilidad, no ha habido un buen desplazamiento de las células de la cresta neural para que se diferencien adecuadamente en esas posiciones, ¿no? Entonces, van a suceder puede ser genéticamente que suceda, o puede ser que haya habido alteraciones a nivel vascular. Cuando me refiero a alteraciones vascular, por alguna situación de pronto extraña, de pronto del ambiente en esa mujer que está gestando, pudo haber incluido una falla en la circulación. Cuando digo falla en la circulación, es que probablemente no ha llegado un aporte sanguíneo adecuado a determinado segmento. Y cuando esto sucede, no hay una irrigación que permita el crecimiento, o si es que hubo el crecimiento y se ha alterado esa circulación, entonces puede ser que, ¿qué pasa cuando un tejido no está irrigado? Se necrosa, muere ese tejido, y como resultado de esa necrosis puede ser que pueda haber una ausencia o una disminución en el crecimiento de ese órgano. Entonces todo esto puede suceder. Y en cuanto a relaciones de malformaciones congénitas en los niños, en el desarrollo del miembro superior, hace algunos años, muchos, no muchos tampoco, diría yo unos 20 años atrás, es usual que las mujeres cuando están gestando tienen un cuadro clínico que se llama hiperemesis gravídica. Y la hiperemesis gravídica se tiene como síntomas y como signos, es que la mujer tiene muchas náuseas. El incremento de la gonadotrofina coriónica hace que una mujer pueda tener náuseas terribles y tenga mayor sensibilidad a los olores. Pueden estar friendo en la otra cuadra ajos y cebollas para hacer el guiso, y llega el olor como que estuvieran cocinando aquí al lado, y ese olor es terrible, matador, y tiene las náuseas y los vómitos. Y alguien se echó un perfume riquísimo, pero para esa mujer es espantoso y le vienen náuseas y vómitos. Y despierta en la mañana con náuseas y vómitos. O sea, es horrible. Recuérdense ustedes cuando tuvieron su fiesta de promoción, cómo se sintieron al día siguiente. Bueno, eso para algunas chicas, ¿no? Pero para ustedes, cada fin de semana, cuando están de vacaciones, ¿cómo se sienten el día domingo, ¿no? Esa sensación de la náusea es tan fea, tan horrible, que para aliviar esa sintomatología se creó una medicación que fue increíblemente buena, que se llamaba talidomida. Y esta talidomida, las mujeres obviamente administrada por los médicos porque los laboratorios habían dicho, esta pastilla excelente. Y entonces los médicos, pues esa mujer que ahí es tan intenso muchas veces, que una mujer pudo haber empezado su embarazo con 50 o con 60 kilos y al mes está pesando 55.
Y al mes está pesando 50, o sea, no come. Toma agua, porque todo le da asco, no puede comer, le dan vómitos. Es terrible, hay situaciones que son así, que más que nada se comen ¿no? De ser seres interesantes porque están embarazados, leídas muchas, en serio, se los digo en serio. Entonces, esto fue pues increíble que las mujeres felices tomaban la pastilla administrada por el médico, obviamente, y que luego, cuando había cumplido la gestación de los 9 meses, los niños nacían así, sin brazo, amelia. Esto es meromelia, cuando el brazo es corto, y focomelia es cuando la manito le sale del hombro. Focomelia. Meromelia y amelia, cuando realmente no hay ni mano ni nada en ese brazo. Eso está mal. Y entonces, muchos niños empezaron a nacer así. Muchos niños, y cuando se hizo una investigación de qué había sucedido, todas las mujeres habían tomado esta medicación. Inmediatamente se suspendió, nunca más se usó con este fin, pero esto evidenció otro fin. Si esta droga ha evitado que crezca, entonces podemos usarla en otra cosa. Y hoy en día es una droga muy buena para el uso en el cáncer, porque evita la multiplicación celular y es un tratamiento que se utiliza como terapias en algunos cánceres, esta talidomida, que ya no se usa para aliviar esta hiperemesis grave. Puede ser que el niño nazca con las piernas fusionadas, sirinoide. Ya le he dicho a la señora Marcia que nos saque unos frascos que tenemos, donde tenemos frascos de ciclopía y también tenemos sirinoide, que seguramente ya en estos días deben estar viendo en uno de los espacios que tenemos en el laboratorio para que ustedes puedan observar. Y esta no solamente es tan simple que esté el niño fusionado, hubo un caso de una niña que nació así, y en estos hospitales que había del Consejo en Lima, ¿cómo le llamaban? Estos son hospitales, ¿qué? No, eran unos que andaban en carros, era del Consejo de la Municipalidad de hospitales municipales, no sé cómo se llamaba, y uno de los médicos tomó a una niña que tenía esto, la operaron, la separaron, pero eso no tiene solamente que ver en cuanto a miembros, sino que aquí no está bien la emergencia tanto del recto como de la parte genital y urinaria, fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí ha habido complicaciones tan graves en esta niña, creo que ya falleció la niña, ya grandecita incluso, que tuvo la complicación de hacer infecciones urinarias, porque esto no solo es que esté junto tampoco, sino que hay problemas neurológicos y no puede misionar y la orina está retenida y tiene que usarse permanentemente una sonda vesical. Y el colocar sondas vesicales permanentes van a originar un riesgo bien grande, que son las infecciones urinarias. Y una persona que tiene infecciones urinarias repetidas, con toda seguridad que va a ser insuficiencia renal crónica. Y lo que tuvo esta niña fue eso, insuficiencia renal crónica, y creo que eso fue lo que ya la condujo a morir. Entonces esto no es tan simple de hacer una cirugía de separación, sino que hay que ver los otros problemas que se acompañan a este problema. El pie sambo es este pie que está doblado, que generalmente se produce cuando ha habido una disminución del líquido amniótico dentro de esa cavidad. Yo les había explicado que el líquido amniótico era tan importante que permitía la movilidad de los miembros e inclusive la formación de la cara. Y cuando hay alteraciones renales, que es quien aporta el mayor líquido amniótico a esa cavidad y ese riñón no está funcionando, entonces hay un hipohidramios. Parte de él es que la posición de algunos segmentos del cuerpo esté definitivamente en una posición y produce este pie sambo, ¿no? Se ha encontrado, o sea, hay una relación muy estrecha entre malformaciones renales y también esta. Y este se corrige, no siempre, ojo, no siempre, generalmente. Y este se corrige a través de diversas cirugías hasta colocar una posición normal que le permita a ese niño caminar y desplazarse normalmente. Aquí hay una sindactilia y una fusión de los dedos, que puede ser en los pies o puede ser en las manos, una escoliosis, que ya hemos dicho a qué se debía, ¿no? Así como puede haber una cifosis o una lordosis, que lo vamos a discutir en los casos clínicos de la práctica. Polidactilia
hay mayor número de deditos. Siempre digo esto, que cuando ustedes estén haciendo su serum allá en su pueblo, ¿saben Dios dónde? Si es que aprueban el examen del ENAM, es lo que va a pasar. Y no aprueba el examen del ENAM, no puede hacer serum. Si no puede hacer serum, no puede hacer especialidad. ¿No? Miren, les voy a jeringuear este semestre y el próximo para que entiendan que tienen que estudiar. No hay otra forma. Así que no llega altamente que digan esa doctora es una chinche. Todo el tiempo está molestando con que estudiemos. No me importa. Después cuando hayan aprobado su examen de ENAM, van a venir a abrazarme y me van a decir, ay doctora, gracias. Y no me van a venir a decir gracias, por si acaso me gusta el vino. Bueno, entonces, cuando estén en su pueblo y nazca un niñito con un dedo más, pero que sea este chiquito, o sea, de este lado, lo que ustedes pueden hacer es amarrar firmemente con un hilo para que ese dedito se caiga por deprivación y quede solamente sus 5 dedos. Pero si es un dedo por aquí, por ejemplo, ni lo toquen. Tienen que mandar al hospital, porque recuerden que este dedo es tan importante en el funcionamiento que no pueden hacer nada especial por este lado y hay que corregirlos correctamente. Aquí hay otras, por ejemplo, aquí hay una cicatriz, esto que tiene que hacer el especialista. Hay una especialidad que se llama cirugía de mano, que lo hace un especialista en mano, que su función, su operabilidad del médico es hacer que la mano funcione. A veces se volaron el dedo y él jala un dedo para acá para hacer sobre todo esto de la pizza para que pueda funcionar. Braquidactilia, dedos chiquitos, cortitos. Acráneo, anencefalia, no se ha desarrollado bien los huesos de la cabeza y por dentro tampoco se ha desarrollado bien la masa cerebral. Tortícolis congénita, una mala atención del parto. El niño debe nacer solito. Lo único que hacemos nosotros es dirigir, orientar a que salga, no de jalar. Y a veces cuando se jala puede romper las fibras del esternocleidomastoideo, y cuando esto se ha roto y luego se cicatriza, se fibrosa, si es que no ha habido una atención correcta posterior, y entonces se queda en cuello fijado. Ya no puede voltear ni puede hacer nada. Aquí hay que tener mucho cuidado. Espina bífida, cuando los arcos neurales no se han funcionado atrás y no se han formado la apófisis espinosa y deja abierto esto. Y esa apertura está acompañada de una serie de problemas neurológicos, como vamos a ver la próxima semana. Y la acondroplasia, que es una alteración que no solo es genética, puede ser no genética, los padres normales, pero por una mutación se puede dar esto, que no permite un desarrollo normal, un crecimiento normal de los huesos, aunque en todos los otros aspectos es una persona absolutamente normal. Voy a llamar lista.